Conferencia con los campeones es una presentación de Diunsa y Luxbet. Conferencia con los campeones. Y qué mejor manera de comenzar este primer episodio que con Carlos Plumer Pavón. ¿Cómo estás, Carlos? Un placer, Mauricio. Gracias por la invitación, gracias por compartir con estos jóvenes, con las personas que están en estos momentos por acá y bueno, hablar de lo que nos acontece, ¿no? ¿Te acordás cuándo fue que te levantaste y decidiste quiero ser futbolista profesional? ¿Cuándo fue? ¿Por qué? Buena pregunta esa. Por si no sabían, mi padre fue futbolista. Él era costarricense y jugó en su amado equipo Maratón. Jugó en el club Maratón en los años 70 Por ahí. y por ende algo tenía que traer yo, ¿no? Esa sangre futbolera. Y desde que tengo uso de razón, siempre me gustó la pelota. Siempre me agradó, descalzo en la calle. Era una motivación, una situación que era fútbol, fútbol y fútbol. Ya lo traía en la sangre. Y así cuando iban pasando los años, te vas dando cuenta de que más te gusta y que luego encuentras una pasión por el fútbol. Y ya después el tiempo decidió quién fue Carlos Pavón, ¿no? Vamos a estar saltando hacia en épocas. Me encontré el otro día, nunca lo había visto, te lo digo sinceramente. Bueno, sí he visto el gol chorrocientas 50,000 veces, ¿ok? El gol a El Salvador en el 2009, ¿ok? Ya estábamos liquidados, ya estuvo, ya terminó. Pero me encontré en las redes, en las plataformas, una imagen, una grabación desde la grada que no había visto. Antes de ver esta imagen, en el juego anterior Honduras perdió con Estados Unidos y hubo un tiro penal que el mister pidió la pelota, ¿ok? Porque a mí me tocaba, Le pues. tocaba, es el penalero y falla el penal. Honduras pierde el partido 3-2. Surgió esta imagen, vamos a ver la imagen producción de ese El Salvador-Honduras en el Cuscatlán, grabado desde la grada, ¿ok? Y me aparece una escena ahí, pero que yo no había visto, ¿ok? Ahí está el momento del... ¿Quién hizo el tiro libre? Fue Rambo, se el rebote, el balón llega a David Suazo, Ese es, que sí. le digo a David, David, no te conocías la técnica para el centro, muchacho. Cabalito, cabezazo y gol. Y después, claro, la locura ahí en el Coscatlán estaba lleno de hondureños. Sí. Y se va, él panea, el que está con el celular, y aparece, ya van a ver, eso. Aparece esa pancarta. Ya vamos a regresar. La pancarta se vio rápido y vamos a ver una imagen ya final. Pavón, estamos contigo. ¿Habías visto eso? No, Esa imagen. esa imagen, la O sea, verdad que no. específicamente alguien llegó, Qué bonito, qué no, bonito. pensando, ese partido fue creo que 4 días después del juego Sí, contra Estados y Unidos. después, Probablemente, ¿cuánto dormiste esos 4 mira, días? te voy a contar ¿Ah? lo que sucedió después de ese partido contra Estados Unidos. ¿Por qué pierdo el penal? ¿Por qué lo fallo el penal? Yo normalmente, cuando hacía penales, yo nunca me paraba derecho a la pelota, siempre me paraba en forma diagonal a la pelota. O sea, a ver, me voy a mover un poquito. Sí, dale. Ponele que el marco está ahí. Siempre me paraba en forma poquito más, diagonal, acá. ¿Para qué? Para tener el ángulo derecho, el centro o el lado izquierdo. Siempre me paré así. Y cuando yo veo la repetición de ese penal, yo no estaba parado así, estaba parado aquí, Demasiado. demasiado. Y en el momento yo lo que dije, la voy a tirar. ¿Cuál es el penal más seguro? Al centro. Dije yo, lo voy a hacer al centro. Pero como estaba parado tan diagonal, mi cuerpo no pudo seguir la pelota, sino que eché el cuerpo para atrás y Y se fue. automáticamente la pelota Claro, agarra altura, ¿no? claro. En ese momento, en lo que el balón agarra altura, yo me quería ir con el balón. Pero nosotros nos fuimos para El Salvador, comenzamos a trabajar, a entrenar y me llama el profe Rueda, ¿no? A la habitación y me dice, ¿cómo estás?
Y yo le dije, profe, yo estoy bien. Lo que usted decida, si usted decide utilizar a Carlos Pavón para el partido, yo no estoy al 100%, yo estoy al 250%. Y si usted decide no utilizarme, igual voy a estar al 200% en la banca. Así que usted es el que decide. Yo no tengo problema en lo que usted decida, porque usted es el que demanda, usted es el que decide. Con eso el profe me tocó la espalda y me dice, eso es lo que quería escuchar. Mañana vas a jugar. Yo me fui para mi habitación. No, yo no sé, por eso te digo que yo soy una persona muy bendecida, o sea, soy bendecida. Porque yo a lo largo de mi carrera, la, la ilusión de un futbolista es ir a un mundial. Y a mí me costó 4 eliminatorias para poder ir a un mundial. Muy complicado. Pero yo siempre dije, Mauricio, yo siempre dije de que yo iba a ser el jugador que iba a meter el gol que nos iba a clasificar a un mundial. No sé qué mundial, pero yo siempre lo tenía en mente eso. Que yo iba a ser el jugador, ese jugador, no es que me agrande, que me desubique, yo soy muy realista y tengo convicción de mí mismo, de lo que yo hago. Y con todo ese relajo, con todo ese problemita que pasó antes, cuando el profe me dijo, vas a jugar, dije yo, este es mi momento. Este es mi momento. Y gracias a Dios así fue. Salió el centro de David, la charra de David Suazo y gol de Carlito. No, sí le dije, yo no te conocía técnica, muchacho, para ese centro. Porque era raro ver a David tirado a la orilla, Sí. pues David era un 9. Sí, Y no, ahí estaba, recibe abierto y te manda esa. Pero ese pero tú sabes, bombón, ¿ah? es que mira, eso fue un milagro. Eso fue un milagro, porque si vos ves la jugada repetida, el centro de David, no es que David le pega y va perfecto, no, o sea, David centra la pelota y el defensor levanta el pie y le da un poquito más de altura a la pelota. Esa desviación que le da el defensor, eso es lo que evita que el defensor que estaba adelante de mí Llegar a la pelota. no llegara a la Sí, pelota. evitó que llegara. Evitó Sí. que llegara. Cuando yo veo la pelota que ya está en el aire, obviamente dije yo, esta es la mía, la que he esperado siempre. Esta es la mía. Y nos enfrentamos a una selección del Salvador, pocas selecciones del Salvador, muy buenas en todo. No, y fue peleado. Costó llegar a ese gol. Costó llegar. Dos veces Sí. le ganamos 1-1. Sí. O sea, 1-0 en San Pedro Sí. y 1-0 en el Cucatlán. Pero dije yo, este es mi momento. Y ese centro de David que fue perfecto, porque la empalmé muy bien con la Sí. cabeza y la celebración lo dice todo, ¿no? Yo Sí, como que ibas como que. me libero porque tenía una presión No, muy, estaba. Por eso a mí me gustaría saber si, bueno, ahora que proyectemos eso, tal vez aparece el nombre de la persona que llevaba esa pancarta. sería Te interesante. digo, imagínate hace cuántos años he visto 1000 veces varios videos, pero ese no lo había visto. Me encontré un Caguas Maneja que grabamos en 2013, ¿ok? Ustedes estaban muy niños, o sea, Sí. yo creo que estaban en Todavía, pañales. en pañales. Yo conducía y tenía un invitado, bueno, Carlos fue el invitado, sacamos esta promo que me encontré y ahí me dio puentes para varias preguntas. Una de ellas tiene que ver con el Mundial 2010. A ver, producción, veamos si escuchamos esa promo. Caguas Maneja 2013. ¿Cómo te va, Carlos? Bien, bien, Mauricio. Y el señor Monpaz, que en paz descanse, me ve, ¿no? Y me manda nuevamente a Olimpia. Yo nomás iba a entrenar al equipo. Iba, pero no me daban bola, pues. Y bueno, cogí un curso en Estados Unidos que mira, Mauricio, fueron 15 días, los 15 días más estresantes de mi vida. Fue en inglés, full inglés, va. Yo con el English a little bit. Estabas machuque en el idioma, ¿eh? Y mira, y era todo inglés, Mauricio. Todo inglés, teoría inglés. Pero no vaya a ser que pones a jugar al equipo al revés, entonces vamos a saber qué fue lo que pasó. Práctica, Los 15 días en inglés. ¿Jugaste lesionado el Mundial, Carlos? No llegué al 100%. Porque ¿Debiste haber jugado ese Mundial? ...2013... Ya había pasado el Mundial, 3 años después. ¿Debiste haber jugado ese Mundial? Al 100% creo que no estaba. Estaba como un 65%.
Y la realidad de todo eso de que a pesar de que no llegamos, bueno, casi todos llegamos tocados, ¿entiendes? David Soto también llegó tocado, el mismo Amado. eh, ¿Crees que el profe Rueda sopesó y puso sobre la mesa, hey, Honduras no está para ganar la Copa del Mundo, pero si este mundial puede ser un homenaje a figuras que era su cuarta oportunidad, Cuarta ¿ok? oportunidad. Él decidió asumir el riesgo de incluirlo, obviamente con limitaciones. El caso de Rambo, que se lesiona, yo no había para dónde, estaba, se rompió completamente, no había para dónde. Bueno, ¿Pero crees que pesó eso en la mente del profe Rueda? o Porque sea, pudo haber dicho, mira, no estás al 100, no te llevo. pero ¿Ok? fíjate que, o sea, te das cuenta en esa situación que hay técnicos que utilizan al jugador de experiencia para ciertas cosas, ¿no? Por eso, o sea, tal ¿Entiendes? vez él dice, hey, mira, estás en un 60, 70%, pero sos Carlos Pavón, sos Amado Guevara, o sea, me vas a dar algo en el campo. Contra ¿Ok? Chile, que aparte que nos tocó un grupo Bravo, fregado, sí, sí, un bravo, grupo bravo. Chile, España y Suiza. Contra Chile no hicimos un mal partido, No, ¿entiendes? No hicimos un mal no, partido. no, El problema, Mau, es que cuando vas al mundial, ahí te enfrentas a los mejores. sí. Y te das cuenta de que nosotros estamos a años luz. Si Para yo te poder- digo, el mundial a la generación tuya le llegó 2 ediciones tarde, Sí, definitivamente, ¿verdad? la- El mejor momento era 2002. 2002. Ahí Estaban en el Honduras top. estaba para competir. Sí, Estábamos para competir. Pero cuando ya estás en el mundial y ya te enfrentas a figuras que las ves por sí, televisión, tú dices, estamos a años luz. sí, Por muy buen plantel que tú lleves, o sea, nuestras selecciones, Centroamérica, Costa Rica, que fue lo que hizo, fue único, ¿no? sí. Llegar, ¿a dónde fue que llegó Costa Rica? A Llegó hasta cuartos de cuartos final. de final. Correcto. Bueno, jugó antes el quinto partido que Correcto. México. Tanto que porque ni México ha llegado al quinto no partido. llega, le O sea, cuesta. No te das llega. cuenta de que el mundial llegan los mejores. Llegan los mejores y ahí es cuando la oportunidad de los entrenadores y Sí, los mismos jugadores tiene que resaltar muchísimo. sí, eso es muy cierto. Platiqué con un exjugador mexicano que te recuerda mucho. Bueno, hay que decir que varios exjugadores mexicanos recuerdan mucho a Carlos Pavón. Eran clientes. Bastante. Eran Clientes. Bueno, Claudio Suárez, el El emperador. emperador. De hecho, cuando vos estabas en el Galaxy, él estaba con Chivas USA, que jugaban, entrenaban cerquita. Me lo enfrenté varias veces. Sí, O yo sea, cuando estuve allí para hacer un trabajo con Ramón Núñez, estaba y me dijeron, porque yo no te había podido contactar, aquí claro. arriba está entrenando el Galaxy y ahí está Pavón. No, aquí este jodido no me va a decir que no a la entrevista. Y te fue a buscar esta entrevista. Claro, claro. Porque tiraste aquella bombita ya te acordabas con el directivo de la entrevista, gran relajo se armó. Sí, Pero bueno, sí, sí. Claudio Suárez, mira, aquí está lo que dice, ¿ok? Hola, ¿qué tal amigos de Honduras? Los saluda Claudio Suárez, el jugador de la selección mexicana de fútbol. Y bueno, voy a dar mi opinión de Carlitos Pavón, un extraordinario centro delantero que mis compañeros y yo sufrimos muchas veces al enfrentarlo. Sobre todo, bueno, que me tocó enfrentarlos en el fútbol mexicano cuando él militaba en Morelia, en Celaya y en la selección mexicana. Me acuerdo ese partido que enfrentamos allá en el 2001 para las eliminatorias de Corea y Japón, donde la verdad que sufrimos, y Carlitos Pavón fue la gran figura en ese partido, realmente difícil de contenerlo. Uno como defensa central siempre el reto de nulificar al centro delantero, pero Carlitos hacía unos muy buenos movimientos, su juego aéreo espectacular, y yo me atrevería a decir que es uno de los máximos delanteros de esa época, 90, 2000. Y miren que me enfrenté a grandes delanteros a nivel mundial, así es que realmente Carlitos era extraordinario, y sobre todo que siempre en la H portaba con mucho orgullo la playera de su selección. Se notaba el gran esfuerzo que siempre brindó en la cancha, así es que felicitar a los hondureños porque tienen una gran leyenda del fútbol hondureño. Les mando un fuerte abrazo, amigos, que estén muy bien. Qué bonito, el emperador. ¿Oíste? Se siente muy bonito eso. Que para la selección se notaba que portabas con orgullo
Se siente bonito, Mao, porque ahí te das cuenta de que el trabajo que hiciste fue muy bueno, ¿no? Yo en México lo adopté como mi segundo país. Fue el país que me enseñó a jugar fútbol, México. Ahí aprendí a jugar fútbol. Los movimientos que dice Claudio Suárez, obviamente en México los perfeccioné, pero parte fundamental de todo eso está en uno, ¿no? O sea, el conocerse a uno mismo, el saber tus potenciales y tus debilidades, ¿no? Para poder sacarle provecho. Yo nací con ese talento de saltar. Saltaba, yo ni cuenta me daba cómo saltaba. Hasta cuando me miraba en repetición yo decía, wow. Pero para mí eso era normal, era parte de mi trabajo. Pero todo eso se perfecciona, ¿no? O sea, se perfecciona, se trabaja el día con día. Por eso les digo, en los entrenamientos no duran nomás 2 horas. Los entrenamientos, a esa edad, nosotros nos quedábamos, los zancudos nos sacaban de la cancha. ¿Entiendes? Pero al escuchar a un gran ser humano, a un gran defensor, esas palabras que dice, para mí me llena de mucha satisfacción. Sí, y esa mención que hace él, esa referencia de que te notaba en el campo que portabas con orgullo la camiseta, todo lo Siempre, que dejabas. siempre. Porque se ha hablado mucho sobre el tiempo de jugadores que no atendían convocatoria, Uf, que se la saltaban de alguna forma. Yo recuerdo que en esa generación algunos hasta llegaban lesionados o no llegaban bien. Incluso creo que tuviste un incidente con Toluca en con alguna Toluca oportunidad que no querían que llegaras y vos te viniste me vine y me cortaron. y te cortaron. Sí. Correcto, correcto. Para mí la selección Pero siempre, espérame, no te digas, ¿estás loco? ¿Qué te pasa? O sea, ahí está tu equipo, tu salario. ¿Ah? Hubiéramos entendido si no llegabas. pero para mí la selección fue lo máximo, porque fue la que me ayudó y es la que los puede ayudar a ustedes a salir al extranjero. Es la selección. Y el representar a tu país es lo mejor que te puede pasar. Cuando estás en la cancha, cuando estás con la camisa de la selección, cuando escuchas el himno, cuando ves a la afición en las graderías, eso es único. Eso es único. Y eso hay que dar el valor que se merece. Yo siempre le decía a mis compañeros, el estar en selección es el representar a una nación. Porque uno en el equipo sí, tienes que andar muy bien en tu equipo para que te convoquen a la selección. Pero en tu equipo te siguen, ponle por decir, 1 millón de aficionados. Maratón, España, Olimpia, lo que sea. Pero en la selección es toda una nación. Es toda una nación. Entonces, el respeto que le tiene que tener uno a la camisa nacional, eso es lo que te tiene que llenar de mucha satisfacción. Sub-17, sub-19, sub-20, sub-23 y no digamos la selección mayor. Para nosotros era fundamental el estar bien en los equipos en el extranjero. Siempre cuando se venía la fecha FIFA estábamos pendientes el llamado, porque nosotros queríamos venir, queríamos participar, queríamos competir. Y me acuerdo muy bien esa situación con el Toluca. Estaba muy joven, tenía 19 años yo, 20 años tenía yo. Y era para una sub-23 que me convocaron. Y ellos dijeron, no, no te vas, porque yo en ese entonces andaba muy bien con el equipo, era el goleador del equipo, Toluca, y no me querían dejar ir. Y yo les dije, perdón, yo sé que ustedes son los dueños de mi carta, pero yo tengo que representar a mi país. Tengo que representar a mi país. Y me fui. El rollo fue cuando regresé, tenía las maletas afuera. Carlos, quería hacerle una pregunta. ¿Qué se sintió ese hat-trick a México aquí en el Olímpico? El que recordó a Claudio. Sí. Mire que esos partidos a ustedes les va a pasar. Están muy jóvenes todavía, pero hay momentos y hay partidos que es donde tú tienes que ser la figura. Tú tienes que ser la figura. Y esos partidos para O sea, nosotros... es una decisión que toma el futbolista. Eso no No. quiere decir que es agrandado, es No, una decisión de no, decir, no, hey, por favor, no. hoy yo voy a ser la figura del partido. Me imagino cuando ibas por el tercero, gracias Diosito. No era para tanto, pero gracias, ¿eh? O 3 sea, goles.
la cosa se da por sí sola, pero si tú vas convencido, a eso es lo que yo quiero llegar. La convicción es muy importante. Y para mí, por ejemplo, esos partidos México-Honduras, aquí en San Pedro Sula, eran fundamentales, donde yo ya sabía que yo iba a hacer gol. Y esa convicción, sin querer queriendo, como decía Chespirito, toda la afición lo sentía. Porque tú le preguntabas a la afición quién iba a hacer gol, todos decían Carlos Pavón. Y eso a mí no me presionaba para nada. Al contrario, yo estaba claro que yo tenía que hacer gol, porque para eso me dediqué, para hacer goles. ¿No? Y partidos contra México no juegas todos los fines de semana. Entonces tienes que prepararte muy bien. O sea, le hice 3 goles, perfecto. Si hubiese podido hacer más, fenomenal. Claro. Pero las cosas se dan porque se dan, pero siempre y cuando tú tengas la convicción qué es lo que va a pasar en ese partido. El momento más duro de mi carrera y cómo, bueno, yo desde que comencé tuve momentos difíciles, pero cuando ya estás en la situación de que tú estás mentalmente bien, físicamente muy bien y que llegan las lesiones. Me acuerdo muy bien que fue un viernes donde normalmente los viernes cuando tú juegas un sábado, los viernes es un trabajo light, ¿no? Pero con los italianos no hay trabajo light, brother. Hicimos una potrita ahí entre nosotros y era un rompirraja, machete, machete, porque ellos así juegan, así son ellos, intensos. Y en una jugada solo, el balón hacia arriba, yo salto en lo que caigo, tac, solo, Adiós. solo. Y ya me agarré la rodilla y dije yo, bye, bye. Yo sentía que me había roto los meniscos, los ligamentos, perdón. Yo tenía con el Napoli 4 años de contrato. 4 años. Estuve un año de recuperación y la decisión fue rescindir mi contrato con el Napoli para venirme a Real España. Imagínate, mi mujer, mi esposa, me quería decir, ¿cómo vas a decidir irte de Napoli para Real España? O sea, cosas así. Pero yo estaba pensando en mi paz mental, en mi profesión, para poder recuperar. Yo decía, yo quiero ir a Honduras porque me quiero recuperar. Quiero ir a jugar y me quiero recuperar. Quiero volver a sentir esa sensación. Y te lo aseguro que me recupero y regresamos a México. O sea, se lo prometí, Sí. tenía que ser sí o sí. Claro. Y esa fueron una de las decisiones más complicadas para mí. El levantarme y en cuestión a tu pregunta, es que a veces uno tiene que tomar decisiones extremas para poder recuperarse a uno mismo. El defensa más duro que le tocó El enfrentar. defensa más duro que tuve, estábamos jugando Udinese Juventus, ¿Quién te tocó al centro? Fabio Cannavaro. Oh. Cuando ese tipo me marcó, es un tipo pequeño, ¿eh? Sí. Así Salta es. muy bien, Sí. pero yo le gané en el salto a él. Pero están más adelante que uno, más adelante que uno. El primer salto se lo gané, la primera pelota se la gané, la segunda se la gané, y la tercera, ok, ¿ves? Ya él ya comenzó a sentir de que lo alto no me iba a ganar. Sí. Y él se pegaba a mí, se pegaba, me sentía, yo lo sentía atrás a él, lo sentía. Y cuando ya venía el balón, me tocaba y se hacía un metro atrás, me dejaba saltar solo. Y cuando él me tocaba a mí, según yo, él estaba a la par mía. Pero no, él estaba a un paso atrás de mí. ¿Y qué hacía yo? Yo saltaba y la peinaba y él la paraba de pecho. Y así fue en todo el campo. Después él supo, era un jugador muy rápido. En selección nacional, el jugador que a mí siempre me enviaba los centros, que los centros de cabeza, los goles de cabeza que yo hice en selección, fueron centros por Iván Guerrero. Porque ese enano, yo le decía, era un avión, ¿verdad? Tenía un motor, ¿verdad? Era un avión por esa banda izquierda. Yo a él le decía, Iván,
Si tú llegas por la banda izquierda y tú me enganchas, va a ser coscorrón y medio que te voy a pegar. Llegas, no levantes la cabeza y tu centro tiene que ser al segundo palo. Tú olvida el primer movimiento que hago yo, porque el primer movimiento que yo hago es la distracción al defensor. ¿Qué hacía yo? Picaba el primer palo. ¿Qué hacía el defensor? Se iba conmigo, pero yo ya sabía que el centro iba al segundo palo. Entonces ahí viene la reacción del atacante. Pum, pum, segundo palo. Todos los goles que yo hice de cabeza en selección fueron por Iván Guerrero al segundo palo. Él ya sabía. Él llegaba. Mi mejor gol de cabeza que yo hice, también lo hice en el Cucatlán, en el 5-1 con El Salvador. El famoso que Ese fue mi mejor gol de cabeza que yo hice. Y cuando yo lo veo, lo sigo viendo, y dije yo me quedo viendo en los pies, ¿qué tengo? Porque fue algo impresionante. Ese fue el mejor gol y es una técnica para que la aprendan ustedes, cómo se cabecea la pelota. Pero a lo que voy, el conocimiento que tienen que tener ustedes, que hoy no lo tienen, ni en primera división, Mauricio. Tú ves cuántas veces llegan los laterales y mandan el centro por mandarlo. Ahí miras al delantero queriendo cazar la pelota, pero ¿cómo voy a cazar una pelota si no sé dónde va a caer? Gracias realmente por haber estado Gracias. con nosotros en esta primera edición. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. En Luxbet te invito a hacer historia juntos. Atrévete a dar el paso y unite a mi equipo de ganadores, donde no solo apostamos, sino que construimos sueños. Gana dinero con la mejor y más segura casa de apuestas en línea. No solo se trata de apostar, sino de disfrutar, sentir adrenalina y emoción. Descubre cómo cada apuesta puede ser el inicio de tu nueva historia de éxito. Regístrate hoy en luxbet.com. Es tu momento para brillar. Luxbet. Este verano, vivilo al máximo con el Summerfest de Diunsa. Piscina Intex de estructura metálica por solo 1,690 lempiras. Parlante LG Xboom a 2,690. Ideal para tus playlists de verano. Ventilador recargable Tecno a 1,890 para refrescarte donde sea. Smart TV JVC de 43 pulgadas a 5,990. Y la refrigeradora Mave de 8 pies por solo 7,490 lempiras. Todo lo que necesitas para un verano sin límites lo encontrás en Diunsa. Lo mejor siempre. Conferencia con los campeones fue una presentación de Luxbet y Diunsa.